Vamos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta. Aquí finaliza Contigo siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta. Aquí finaliza Contigo siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado. Aquí inicia Contigo Siempre, un espacio cívico y democrático que promueve la participación ciudadana y la rendición de cuentas, fiel a la responsabilidad social que nos caracteriza como medio de comunicación. Contigo siempre, contigo siempre, contigo siempre. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y buenas noches, queridos oyentes y televidentes que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación que nos permiten llegar a ustedes en esta mañana de sábado 2 de mayo con la edición 271 de Contigo Siempre, este programa mediante el cual Carlos Bergman activa espacios de participación ciudadana y también lleva adelante un ejercicio de rendición de cuentas. Y como desde el mes de febrero lo viene haciendo, ahora se enfoca en el tema coronavirus, desde los aspectos relevantes, como son la salud en cuanto a lo sanitario, la producción y la economía, y también el impacto social, procurando el bienestar de los manavitas y ecuatorianos. Carlos Bergman, muy buenos días. Buenos días, un saludo a toda la ciudadanía mantense, manavita, ecuatoriano, del mundo entero que nos sigue a través de su programa Contigo Siempre, edición 271, es decir, 271 semanas consecutivas de una permanente rendición de cuentas, de una permanente socialización y de agenda territorial. Como saben, hemos recorrido ya 11 provincias del Ecuador, llevando este mensaje siempre, buscando el bienestar de todos los ecuatorianos. Agradecerle, como siempre, a la red de medios aliados al desarrollo de Manaví y de la patria. A Contigo Siempre, www.contigosiempreradio.com. La Voz de Manta, Leonardo Zavala. Radio Las Voz del Sur, en Jipijapa, Rafael Falconí. Radio FB, La Elegante de Bahía, Fernando Bey. Radio Huancavilca de Guayaquil, el economista Clever Chica. A Radio Marejada de Manta, Don Tulio Muñoz. Radio Sede Café de Jipijapa, César Delgado. A Radio Ovación de Machala, con lo cual cubrimos gran parte del territorio orense, la provincia de Loja, la provincia del Cañar. Radio Rumba Manavita, a Wilson Ortega, con Radio Rumba Manavita cubrimos gran parte del territorio ecuatoriano. Radio Jamavisión, a José Luis Chica. Y recordemos que este programa se transmite en vivo y en directo por Televisión Manavita, Canal 30, y se reprisa los domingos de 6 a 7 de la noche. Y en nuestras redes sociales, en Facebook, @Carlos Bergman Reina, en Twitter, Bergman eres tú. Adelante, asambleísta, con grandes invitados en este diálogo importante. Así es, queremos agradecerle la presencia de los compañeros legisladores de la República, a la doctora Vilma Andrade, asambleísta nacional,
cuyo registro es el Partido Izquierda Democrática, a la abogada Marcela Guiñaga, ella es asambleísta provincial por el Guayas, afiliada a RC, y el ingeniero Henry Kronfle, afiliado al Partido Social Cristiano, asambleísta nacional. Muchas gracias por permitirnos acompañar en este programa, que lo que buscamos y tratamos es que la ciudadanía ecuatoriana y el mundo entero se informe de lo que está sucediendo y lo que está pasando. Desde conocimiento público, que hay 2 leyes con el carácter económico urgente que llegaron a la Asamblea Nacional, producto del anunciado que hizo el presidente de la República hace más de 45 días y que apenas llegaron hace exactamente el 16 de abril de este año, llegaron estos 2 proyectos de ley, y indudablemente el Consejo de Administración Legislativa los calificó y puso en conocimiento de 2 comisiones, la de Derecho, el Desarrollo Económico, tiene la ley que tiene que ver con la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, y la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que está a cargo de la ley de la Ordenanza de la Finanza Pública. Le damos la bienvenida a la doctora Vilma Andrade. Muchas gracias, Vilma, por acompañarnos en su programa Contigo Siempre, edición 271. Muchísimas gracias, un saludo afectuoso pues a toda la audiencia, y qué gusto compartir con Henry, con Marcela y lógicamente contigo también en esta mañana. Muchas gracias. De igual manera le damos la bienvenida a la abogada Marcela Guiñaga. Muchas gracias por acompañarnos en su programa Contigo Siempre, edición 271. Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo pues, siempre cariñoso a todos los manavitas y, por supuesto, a nuestros panelistas que están acompañándonos desde aquí a la ciudad de Guayaquil. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. De igual manera, el ingeniero Henry Kronfle, muchas gracias por acompañarnos en su programa Contigo Siempre, edición 271. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias a toda la audiencia por escucharnos. Un abrazo muy fuerte. Y no puedo levantarme con una mejor noticia que ver a estas 2 bellas damas compartiendo el panel conmigo. Muchas gracias. A ustedes gracias por compartir. Como lo anunciaba Néstor Romero, nuestro compañero de programación, nosotros desde el mes de febrero empezamos ya a dar una opinión, un criterio de lo que podría suceder en el país, y nos enmarcamos en 3 puntos específicos. Primero, el tema sanidad, el tema salud. Por eso tuvimos varios eventos con varios actores, tanto de la política pública en materia de salud como del sector privado, para escuchar de ellos su opinión, su criterio. Y paralelamente también tuvimos a varios representantes del sector productivo, porque ya visoramos el panorama que se podía venir, más aún cuando el Ecuador tiene una economía dolarizada y dependemos mucho de la balanza comercial y por ende la balanza de pago para mantener la dolarización, y nos preocupaba mucho también el tema productivo por la relación, por la generación, por el fomento al trabajo, sobre todas las cosas, y la parte social, porque nos preocupa a nuestros conciudadanos, y todo hay que hacerlo en el marco de la democracia, en el marco constitucional. Y por eso esos 3 aspectos, durante estos últimos 60 días hemos tenido diferentes actores que tienen que ver. Y hoy día vamos a tratar estos 2 proyectos económicos urgentes. El uno que ya ha sido debatido por hoy día, serían por 3er día consecutivo, donde ha habido una participación, yo diría, alrededor de más de 90 legisladores, donde han expresado su punto de vista. Creo que, haciendo un resumen de términos generales, todos los sectores, todas las bancadas, todas las fuerzas que convergen al interior de la Asamblea han expresado que vamos a entregarle al Ecuador una ley totalmente nueva, que realmente sea beneficioso para el país. Y en eso hemos concordado plenamente con todos. Así que le damos la palabra a la doctora Vilma Andrade sobre estos 2 aspectos. El uno que tiene que ver con la ley de apoyo humanitario y el otro que tiene que ver con el ordenamiento de las finanzas públicas. Yo creo que es importante señalar en qué momento llega la pandemia y esta crisis sanitaria al Ecuador. Nosotros ya estábamos sintiendo, y el Ecuador y los ciudadanos sobre todo, el impacto de una economía dependiente del petróleo. Ya con la baja sustancial del precio del crudo,
que básicamente se fue a la mitad de lo que estuvo presupuestado, que fue el cálculo en el presupuesto general del Estado. De hecho, devenía en una crisis ya de las finanzas públicas. 4 de cada 10 ecuatorianos sin empleo, 4 de cada 10 ecuatorianos sin agua potable y alcantarillado en todo el país, con lo cual las medidas sanitarias que hoy se exigen realmente en muchos lugares no se las puede dar. Justamente Manabí es una de las provincias con mayor problema de dotación de agua potable y de alcantarillado, en fin, en realidad de saneamiento ambiental. Llega el coronavirus al Ecuador con 3 de cada 10 niños con desnutrición crónica. Devela, desnuda la crisis sanitaria o el coronavirus, devela esta dura realidad que ya teníamos en el Ecuador. La crisis llega además con un sistema burocrático golpeado, maltratado, vilipendiado, donde se destrozó en algunos casos algunas partes del sistema de salud, con un presupuesto disminuido y, lógicamente, sin una estructura de salud, de un sistema de salud. Además, sin tener una verdadera articulación entre todos los estamentos del Estado y aún, peor aún, del gobierno. Llega, pues, entonces... yo quiero solamente señalar como antecedente que aquí en Quito, el día 13 de marzo, cuando ya se conoce del contagiado 1 en el Ecuador, toma la decisión el alcalde de Quito, a las 11 de la mañana, de suspender las clases en la ciudad, con la total negativa, lógicamente, de los directores, de los miembros de los colegios, diciendo que él no tiene la potestad y la autoridad. Pero creo que esa presión que él hizo aquí en Quito obligó que a las 3 horas salga en una rueda de prensa apresurada la ministra de la ministra de Educación y la ministra del Interior a señalar que se une a la medida. Esto he recalcado para que tomemos en consideración que no se tomaron las debidas acciones desde el momento en que ya se escuchaba en el mundo cómo venía la situación y cómo estaba afectando la salud y la vida de las personas. Bueno, ahora tenemos 2 leyes que, sobre todo la humanitaria, yo quiero referirme, creo que en conocimiento de que las finanzas públicas están mal, de que no tenemos ahorros, de que no tenemos dinero, que el precio del petróleo se fue por los suelos, que tenemos un endeudamiento de más de 64.000 millones, que no se puede corresponder en definitiva a la gente. Esta medida y esta ley, yo he trabajado, y ustedes saben, para mejorarle a la ley, para proponer alternativas a esta ley. Inclusive yo presenté una propuesta el 22 de marzo, es decir, 24 días antes que la propuesta del gobierno. La presentamos como Izquierda Democrática y como BIN, porque ya veíamos la necesidad realmente de buscar cómo sustentamos, cómo apoyamos a los sectores vulnerables. Yo creo que es el momento de la unidad, de la solidaridad, y que no es esta ley. Si bien tienen que conocer los ecuatorianos que esta ley, las propuestas económicas de acuerdo a la Constitución son potestad exclusiva del presidente, y a nosotros nos toca tratarla, porque si no la tratamos entra por el Ministerio de la Ley, es decir, entra a ejecutarse con todos los errores y con todos los daños que inclusive implica para algunos segmentos de la sociedad. Hemos mejorado a la ley y creo que en ese sentido podemos ir desarrollando, en la medida que vayamos tratando la ley, podríamos pues ir mejorándola y de esa manera entregarle un instrumento a la sociedad. Yo creo que si algo me he empeñado en señalar es eso, porque no es esta ley en beneficio para el gobierno, porque ya le podemos poner todos los candados y todas las disposiciones para que ese dinero sea exclusivo de uso realmente para en el caso de los aportes de las sociedades, para el crédito barato, para el crédito a través de la Corporación Financiera Nacional a los pequeños, medianos emprendedores, para las MIPYMES, y lo que es el aporte individual vaya realmente a convertirse en un apoyo directo a los ciudadanos.
Así es, creo yo que en eso coincidimos plenamente y tenemos que mencionar la Asamblea Nacional, hay ese compromiso, como siempre, de trabajar en beneficio del país, pero hoy más que nunca queremos aportar con nuestras ideas, con nuestro planteamiento. Nosotros también hemos hecho varios planteamientos, presentado varios artículos, pero como va avanzando el programa vamos a irlo tocando. Marcela, creo yo que es importante para el país poder mejorar estos textos enviados a la Asamblea Nacional. Y ese es el compromiso, y lo hemos recalcado hace unos minutos. El amplio debate que ha habido hasta ahora y que hoy día lo vamos a continuar, denota y el compromiso y demuestra el compromiso que tenemos los legisladores, como siempre, en defender los intereses del país. Bueno, sí, gracias, Carlos, por la pregunta. Primero decir que la pandemia evidentemente no es culpa del gobierno nacional. Este es un efecto por el cual está viviendo el mundo entero y eso no lo podemos dejar de negar. Sin embargo, sí es notorio hacer que los ciudadanos reflexionen que el gobierno nacional, que va a cumplir 3 años dentro de muy pocos días, ya venía tomando decisiones en el ámbito económico que ciertamente debilitó la economía de los ecuatorianos y nos encontrábamos en plena recesión. Recordemos que en el año 2017 al gobierno se le entregó una economía que estaba en crecimiento o comenzaba a crecer luego de haberse salido de un desastre natural terrible como el que vivimos en el año 2016. Es decir, ahora mismo pensar que el gobierno nacional no tiene responsabilidades por las malas decisiones económicas es un sinsentido. El debilitamiento de las políticas públicas en materia de salud, porque el gobierno nacional fomentó y, por supuesto, cumplió al pie de la letra la receta del Fondo Monetario Internacional al comenzar primero a bajar lo que ellos han denominado el estado obeso, entre comillas, con lo cual primero terminaron los convenios que tenían con Cuba, con médicos, esperando ser reemplazados, que hasta el día de hoy no son reemplazados por nuevos médicos. Lo segundo, despidieron un número importante de funcionarios públicos dentro del sector de la salud. Así que toda esta acumulación de malas decisiones, más, recuerden ustedes, no solamente decisiones de índole económica mal tomadas, sino que adicionalmente también políticas. Nadie puede dejar de olvidar lo que sucedió en octubre, donde ya tuvimos una pérdida económica muy importante. Es real y cierto que lo coge esta pandemia al gobierno en un momento realmente complejo, pero es un gobierno que en vez de poner como prioridad la vida, pone como prioridad el pago de la deuda. Por esto es que creo, y ahí me parece que coincido con Vilma, por supuesto que necesitamos una ley, eso me parece que no está en duda. El día de ayer y antes de ayer, me parece que las coincidencias generalizadas de los miembros de diferentes bancadas es que necesitamos una ley que le dé oxígeno a la clase trabajadora y a la clase media, por supuesto que sí, pero lo que no necesitamos es una mala ley, pues. Una mala ley que deje de lado a las pequeñas, medianas y también a las grandes empresas que hoy no tienen liquidez para pagar la nómina de sus trabajadores. No necesitamos una ley que le pase la cuenta a la clase trabajadora y a la clase media ecuatoriana. Para eso no necesitamos una ley. Necesitamos una ley que le diga a los ecuatorianos que van a poder prorrogar el pago de los servicios básicos, que van a poder llegar a un acuerdo con los créditos hipotecarios, porque parecería ser que la banca hoy nos tiene que hacer un favor y solamente nos hace el favor con diferirnos cuotas, es decir, como podríamos decir coloquialmente, patear un poco más allá la deuda, sin que esto quiera decir una corresponsabilidad con la situación. Ciertamente hay 3 preocupaciones, Carlos, que tienen los ecuatorianos: salud, alimento e ingresos. Esas son las realidades que tienen las familias ecuatorianas y en ese contexto y en ese sentido tenemos que legislar los legisladores y la Asamblea Nacional. Gracias, Marcela. Creo que ese es el compromiso que tenemos y que lo vamos a demostrar nosotros en el transcurso de este debate y cuando ya haya que tomar la decisión final después del segundo debate, lo vamos a hacer con el compromiso en defensa de los intereses del país. Henry. Gracias, Carlos. He escuchado con mucha atención. A ver, comencemos antes de que lleguen estas leyes, en el momento que están llegando estas leyes, que se habla tanto de la unidad. Pues el gobierno empezó amenazando a la Asamblea Nacional. Recuerden ustedes, mientras el gobierno decía muerte cruzada,
nosotros decíamos cruzada por la vida. Mientras el gobierno decía si no ayude, no estorbe, nosotros le decíamos si no da, no quite. Mientras el gobierno decía el pueblo, el rescate de nosotros, del gobierno, nosotros le decíamos un ratito, el gobierno es el que tiene que rescatar al pueblo y para eso se necesita dinero, liquidez y se necesitan hacer medidas estructurales para no volver a caer en lo mismo que saca y saca y saca plata del pueblo, no importa en qué caja fuerte se guarde, en qué cuenta del Estado se guarde, pero es un sacadero de plata para el pueblo y no cambian las cosas siguen igual. ¿Y la liquidez para qué se necesita? No se necesita para pagar afuera, no se necesita para pagar burocracia. La liquidez se necesita para que lleguen a los ciudadanos, a esos 5 millones de ecuatorianos que están en el desempleo y subempleo, que necesitan dinero en su bolsillo, en su mano, que necesitan medicina para curarse del COVID y que necesitan comida para poder vivir. Entonces, ahí hay que llegar a esos 5 millones en el subempleo y el desempleo. Hay que ser muy claros en esto. Y a los jubilados, a la gente de la tercera edad, a la gente que tiene discapacidades. Ahí hay que llegar. Ahí hay que llegar. Y hay que llegar por el otro lado, en el empleo formal, a que las empresas que tienen 9 de cada 10 empleos formales en el país, porque 9 de cada 10 están en el sector privado, no las sequen, no las liquiden, no las destruyan, al contrario, para que puedan esas empresas mantener esos 9 de cada 10 empleos formales en el Ecuador. Y puedan entonces esas familias de esos trabajadores, de esas empresas, poder tener una cierta garantía de tranquilidad que van a tener ingresos frente a esta situación económica que se vive. Entonces, no se le puede pedir a la Asamblea Nacional, y eso tenemos que ser claros, que haga un acuerdo con el gobierno. Ahí no está la unidad, porque sabemos cuáles son los intereses del gobierno. La unidad está en la Asamblea Nacional con el pueblo. Y hay que cuidar la plata del pueblo, no decirle te voy a sacar la plata para cuidártela con esta ley y guardarla en una caja fuerte con candado para que nadie la utilice. El pueblo no tiene plata, no tiene ni qué comer, no tiene medicinas. Entonces, la Asamblea Nacional, su obligación, y ya voy a explicar por qué estas leyes más adelante no son ni humanitarias ni coyunturales, ni de orden de las finanzas públicas ni estructurales el Código Financiero. Pero el primer concepto es la Asamblea tiene que aliarse con el pueblo ecuatoriano y ahí es donde radica la verdadera unidad. Así es. Recordemos que mucho se habla de la unidad, se habla de que tenemos hoy día más que nunca mantener como norma la vida por la vida, y lo hemos expresado, lo hemos dicho, creo que todos nosotros en el Pleno de la Asamblea, en las diferentes actuaciones, a través de los medios de comunicación. Pero yo sí quiero empezar manifestando algo. El primer pleno que tuvimos en el mes de marzo, el primer pleno virtual, la Asamblea Nacional tomó una resolución, si mal no recuerdo, 17 puntos, en forma unánime. Hizo un llamado al gobierno nacional a juntos construir, juntos buscar el mecanismo que nos permita paliar este momento difícil que vivía el Ecuador, como lo hemos dicho, una pandemia a nivel mundial declarada por la Organización Mundial de la Salud. Y uno de los puntos era exactamente poder contribuir a entregarle insumos, seguridad jurídica, seguridad laboral a nuestros profesionales en el campo de la salud, toda la cadena en materia de salud. Y también le planteamos el no pago de la deuda externa. Fue unánime. Días antes, creo que si mal no recuerdo, eso fue alrededor del 19 o el 20 de marzo, exactamente. Pero ya el ministro de Finanzas el día 23 de marzo salió en compañía de un funcionario de gobierno a anunciar al país que iba a hacer uso y pagar los bonos Global 2020 el día 24 de marzo. Cuando los organismos multilaterales, llámese esto Banco Mundial, el Fondo Monetario, hacían un llamado al mundo a que hay que hacer medidas compensatorias. Hizo un exhorto al Grupo G20 que por favor reduzca, condene, refinancie las deudas de todos los países en el mundo. Cuando el gobierno argentino, un país cercano al nuestro, anuncia
y le dice al mundo entero, a todos sus acreedores, a partir del 2024 nosotros vamos a hacer posible el pago de la deuda externa. Y nosotros, fiel cumplidor, y esos 325 millones de dólares en cifra cerrada, ¿cierto?, que nos volvieron a mentir al país, que los pagaban y que inmediatamente llegaba, primero hablaron de 2.000 millones de dólares al Ecuador, ¿cierto? Y ya llevamos casi más de 45 días y no llegan esos millones. Después hablaron de 3.000 millones de dólares que llegaban al país. Y mientras se habló que solamente se pagaba los intereses. Pero resulta que también posterior a esa fecha se pagaron 17 millones de intereses, una parte de los intereses. Entonces no podemos que se juegue con la vida de los ecuatorianos, lo hemos expresado. Hay una resolución de la Asamblea Nacional posterior el 14 de abril donde planteamos nosotros, y fue apoyada con 104 votos, de pedir ayuda internacional para el tema de salud, como lo habían hecho muchos países en el mundo. Este es un momento que hay que dejar a un lado la doctrina, la ideología, los dogmas. Esto es salvar vida por la vida, los mecanismos. Y planteamos también nosotros, es verdad, un ejercicio financiero normal, común en la banca, como era un sobregiro que no tenía nada que ver con el fondo de depósito que eso está depositado en el Banco Basilea en Suiza. Ojalá que estén esos fondos como deberían estar. Y era un simple ejercicio. Si había la seguridad de llegar a esos recursos, lo lógico era que en estos momentos, mire, el sector público nuevamente vuelve a estar impago los trabajadores. Ya escuchamos voces, hemos recibido todos los legisladores reclamos de todos los sectores públicos. Los GATS, desde el mes de febrero le deben los alícuotas, lo que está consagrado en la Constitución, transferencias directas automáticas. Los GATS, y hablo no solamente en mi provincia, he recibido llamadas de varios prefectos, de varios alcaldes del Ecuador, pero concretamente los alcaldes y el prefecto y los presidentes de los gobiernos parroquiales en mi provincia están desesperados. Ellos decidieron también asumir el rol de ayudar en esta emergencia con materia de salud. Pusieron a disposición profesionales de salud, medicamentos, pero no pueden seguir porque le deben ya 3 meses las alícuotas. Entonces, un Estado insensible, unas autoridades insensibles, lo hemos dicho, no es el momento, pero lo hemos expresado públicamente desde hace más de 60 días, que el juicio político va y ya hemos estampado la firma para iniciar el proceso político. En su momento dado el ministro de Finanzas, porque no se puede jugar con la salud, con el tesoro más importante que tienen los ciudadanos, que es la vida. Y en ese mecanismo vamos a seguir trabajando. Pero en concreto lo que significa la ley. Hemos hablado y estamos todos conscientes y todos hemos comulgado esa expresión. Vamos a entregar al Ecuador una ley que sirve. Y esta ley realmente no tiene nada de apoyo humanitario, porque todos son imposiciones tanto al trabajador como al sector empresarial. Hay que inyectarle economía, hay que buscar mecanismos. Si bien es cierto, no se puede por decreto, por ley, bajar las tasas de interés, pero la Junta tiene la obligación, por eso tenemos que plantear que en esta ley hayan regulaciones. No se puede tener la misma vara para el sector financiero público que el privado, porque entendemos la metodología del sector financiero, capta recursos también, es verdad, de sus clientes y llega a compromisos con sus clientes, es cierto. Pero el sistema financiero privado, como es la lógica, tiene que tener una rentabilidad, tiene fines de lucro. La banca pública no tiene fines de lucro. Por eso planteamos inyectar recursos económicos del Estado directamente a la banca pública. Por lo que han mencionado, de cada 10 ecuatorianos apenas 4 tienen trabajo formal. Los otros 6 que nos preocupa, que son ese emprendedor, ese comerciante, ese artesano que vive del día a día, que genera el sustento diario de su familia, que no está bancarizado, que no tiene ningún tipo de cuenta. De ese también tenemos que preocuparnos y para eso hay que buscar la reactivación desde abajo. Entender la complejidad de la problemática es vivir, es saber hacer las cosas. No solamente desde un escritorio, hay que palpar la realidad que vive nuestra gente, nuestros conciudadanos. Por eso tenemos que seguir. Y sigue habiendo. El gobierno hace grandes cadenas. Aquí no estamos para echarle la culpa a nadie, es cierto. Cadenas que están full, los diferentes hospitales, centros médicos, full de medicina. Pero los médicos salen a decir lo mismo, que no tienen medicina. Hace un rato, previo a esta conversación, nos informaba uno de los compañeros legisladores
que ha tenido que hacer acciones para buscar el mecanismo que llegue en medicina al país para poder contribuir, para poder paliar. En esa misma línea, Vilma, tenemos que seguir nosotros retomando esta ley para mejorar y para contribuir al desarrollo del país. Sí, y lo que hemos visto realmente es un gobierno lento. Recordemos que las informaciones que se hicieron públicas desde el oficialismo era de que en junio del año pasado, es decir, estamos apenas a poco menos de 2 meses, para que se cumpla un año de que debía llegar la reforma laboral. Y no ha llegado. La propia, estas leyes económicas urgentes se remiten solamente como un parche. No es un programa económico. El gobierno ha tenido varios momentos, ha presentado al país un programa, un esquema, porque nunca fue un programa estructural completo, un esquema económico cuando se posesionó. Después, a la medida que ha ido cambiando de ministros, porque hemos tenido también inestabilidad dentro de los ministerios, el Ministerio de Economía, ya van 3 ministros, el Ministerio de Salud, van 3 ministras o 3 ministros, es decir, ha habido inestabilidad. Y también creo que lo que más le hace falta al país en este momento es liderazgo. Un liderazgo que, a más de saber, porque todos estamos conscientes de la problemática, porque estamos viendo el dolor, la frustración, estamos viendo cómo se pierden vidas. Y yo sí quiero aquí hacer una distinción. Cuando se dio el terremoto, que lógicamente fue devastador y doloroso, que afectó fundamentalmente a Manabí, Esmeraldas, 3 provincias, si no me equivoco, Santo Domingo también. Esas provincias estaban devastadas, sí, pero todo el país estaba trabajando. Entonces había cómo aportar, había cómo generosamente, como se lo hizo desde todas las fuentes, porque el gobierno optó por tomar también todas las fuentes, todas las que se le imaginaron para cubrir este terremoto. Pero hoy, por favor, esta es una guerra invisible, esta es una guerra silenciosa que mata, que destruye vidas, que destruye negocios en todo el país, en todo el Ecuador. Entonces sí tenemos que tener distintas medidas para un caso concreto. Y hablo y recalco de liderazgo porque era el momento de no llenarnos la boca, porque cuando yo hablo de la unidad, estoy hablando de esa unidad que ojalá se pueda dar en la Asamblea Nacional, en la diversidad de criterios que tenemos, pero ojalá en la unidad no pensar solamente en los beneficios, sino de dónde tenemos recursos de manera inmediata para socorrer a los ecuatorianos, porque las medidas que se han propuesto hasta ahora, todas están a mediano y a largo plazo. Inmediata ninguna, porque cuando hablamos realmente de que el gobierno ponga a disposición certificados o bonos, todo eso es a un mediano plazo. Entonces, si bien recalco en esta falta de liderazgo desde la presidencia de la República, porque no ha convocado, miren, hasta cuando una persona está grave, lo primero que uno hace es convocar a una junta de médicos. En este caso no ha ocurrido nada de eso, ni un llamado formal a ninguna organización social, de trabajadores, política. Estas leyes llegan a la Asamblea sin acuerdos con los grupos empresariales que respaldan o respaldaron a este gobierno. Ellos ya se han puesto hacia atrás y básicamente no están en ninguna, sin pretender ningún aporte directo. Creo que cuando hablamos de solidaridad, yo siento que el momento en que decimos solidaridad, todos somos solidarios, pero el momento en que se ve que se va a afectar 1 centavo a su bolsillo, se acabó la solidaridad. Y creo que este momento, el llamado que tenemos que hacer efectivamente es por la gente más desposeída, porque para ellos, y tenemos que cuidar precisamente, porque ahora hay los instrumentos, hay los mecanismos para que el dinero que se logre realmente se pueda conocer de una manera transparente, directa. Hay los mecanismos, se lo puede hacer para que sepamos realmente
qué se está haciendo y no que quieran lucrar, como ahora mismo hay denuncias, como hubo la denuncia de la propia ministra, como ha habido denuncias del seguro, al Seguro Social, al ex o al renunciado presidente del Consejo Superior del IES, o como ayer veíamos la denuncia del director del Eugenio Espejo, donde denuncia que hay mafias de enquistadas para la compra de alimentos, la compra de medicinas. Entonces, aquí tenemos que buscar los mecanismos y creo que yo seguiré insistiendo, porque también fue parte de mi propuesta, de generar un fondo. Porque no hay otra manera. Ahí tenemos que generar el fondo. Entonces, son 3 mecanismos. Uno es cómo generamos el fondo, quiénes contribuyen al fondo, quién administra el fondo y el destino del fondo. Y creo que ahí hay diametralmente diferencias con lo que señaló el gobierno. Yo he creído y he señalado que los empleados públicos, que a la larga también van a ser los que sufran cuando no haya para pagar los sueldos, contribuyan ahora, pero a una manera de crédito, que ya no se les siga quitando el dinero a los empleados públicos, porque también han sufrido ya un deterioro de sus salarios. ¿Qué es la propuesta? Que se pague el 90% en efectivo, 10% en un bono con un rendimiento del 5% a 3 años plazo. De esa manera está el 10%, desde $1,200 hasta $3,000, está constituyéndose en un pequeño ahorro y también está constituyéndose en un gran préstamo para este fondo que a la larga se nutre, sí, precisamente del sector de los empleados y funcionarios públicos, sí, porque creo que ellos tienen que ser los primeros llamados en este momento, pero con este beneficio. Ahí, si solamente este grupo, desde $3,000, los que se perciben más de $3,000 netos, hemos dicho, tienen que dar un aporte del 15%. El cálculo es 920 millones. Y el rendimiento del bono es alrededor de 60 millones. Es decir, los funcionarios van a tener esos 60 millones distribuidos en todos los funcionarios, de $1,200 a $3,000, tendrían un beneficio. Y no estamos afectando la Constitución, no estamos deteriorando, estamos lógicamente utilizando esos recursos de una manera... Hay que decirlo porque va directo, disminuye la presión fiscal porque ya tendría un 10% menos. Es mejor que despidos, por favor, es mejor que despidos, porque lo que está yendo el gobierno es, ok, como no hay los recursos, disminuyamos. Y ya sabemos lo que ha pasado este fin de semana, en esta semana, a cuántas decenas de miles se han despedido. Y uno de los planteamientos que podríamos hacer es que se mantengan, pero que existe este aporte. Hemos dicho un manejo transparente, directo, que realmente a mí no me parece de ninguna manera que sea el presidente el que nombre a los 5. Yo creo que debería hacerse un comité que también la Asamblea Nacional designe un veedor. ¿Por qué no? Un veedor ciudadano, pero que la Asamblea o las diferentes funciones del Estado pongan ahí a sus veedores. Y el destino del fondo también totalmente distinto al planteamiento del gobierno, porque el gobierno dice lo fácil. Vamos a hacerle bonos. ¿Qué es lo que hemos dicho y que ha sido acogido en la Comisión de Desarrollo Económico? Que vaya a créditos a la Corporación Financiera Nacional, nosotros decíamos también al Ban Ecuador, créditos baratos con 1 año de gracia, 3 años sin intereses, a largo plazo para las pequeñas, medianas y microempresas, para los emprendedores, siempre y cuando, y esa es la condición, siempre y cuando mantengan su plana laboral. Eso ha sido acogido y lo aplaudimos, que efectivamente eso se ha acogido. ¿Y qué decimos lo otro? Que el resto de dinero que va a servir para los bonos no se lo haga en directo, que se le divida al bono, una parte en bono efectivo, pero una parte se convierte en canastas de alimentos, comprándole a los pequeños productores agrícolas que hay, las unidades agrícolas familiares, a los pequeños ganaderos, a los pequeños avícolas, piscicultores, que se les compre su producción, se conviertan en canastas de alimentos, se los entregue a través de los gobiernos autónomos descentralizados y todas las asociaciones registradas,
Y de esa manera estamos inyectando una gran cantidad de recursos a los campesinos, que son también golpeados y que están quedándose con su producción prácticamente liquidadas en sus propias cosechas. Entonces, ahí activamos al sector económico, fomentamos la agricultura en ese segmento de nuestra sociedad, de los campesinos que siguen produciendo, que nos siguen alimentando, pero que también les hace falta que en el sistema de comercialización ahí son absorbidos y realmente son dañados su cadena de producción. Esos son los cambios que nosotros hemos propuesto y creemos que tiene que llevarse un poco más al análisis. Desgraciadamente no se ha considerado todos y estamos ahora pues enfocados solamente en lo que la comisión ha decidido. Así es, gracias Vilma. Marcela, con ese contexto que hemos escuchado, lo que hemos expresado, el debate mismo que hemos llevado durante estos 3 días del Pleno de la Asamblea, creo que también nos avisora que tenemos que ir siendo un poco estratégicos. A mí una de las cosas que me preocupa, y aprovecho para expresárselo a los compañeros legisladores, es que tal vez lo del pasado, la experiencia que tuvimos en la última ley económica y en las 2 últimas leyes económicas urgentes, es que no se quiera proceder a la forma de votar, hacerlo por parte, por bloque, por grupo, por artículo, pero tiene que ser de una manera, porque si no, lo que yo presumo, y también creo que comparten con esto varios legisladores, es que podemos estar o haciendo una estrategia de que la Asamblea apruebe algo y el Ejecutivo lo vete y no hayan los votos necesarios para insistir en el texto original. Por eso creo que desde ahora tenemos que ir trabajando en una estrategia y plantear. El caso de Henry, que es miembro de la comisión que tiene a cargo el proyecto económico urgente, como miembro de la Comisión de Régimen Económico, pero en la Comisión de Desarrollo Económico tenemos que alertar a los legisladores que hay que exigir que se vote de esa manera, porque habrán cosas buenas que hemos planteado y que están en la ley, pero que si lastimosamente el Ejecutivo, en ese manejo que tiene y que le permite la Constitución, vetar parte del proyecto, no tengamos los votos necesarios para poder insistir en el texto original. Marcela. Y bueno, Carlos, yo creo que en eso es claro. Hoy más que nunca los legisladores tenemos que hacer política, y hacer política es poder llegar a consensos y poder llegar a acuerdos. Yo veo bastante complicado que el presidente Albornoz, que está claro qué línea está marcando, qué línea está cuidando, que no es otra cosa que los intereses del oficialismo, no del pueblo ecuatoriano. Eso hay que dejarlo muy claro. Tanto es así, Carlos, que el informe de primer debate tiene una cantidad de incongruencias no solamente en la redacción, sino que deja mucho que ver, que no corrigieron nada, se dedicaron a escuchar a todo el mundo y al fin del día fue una acta donde no hubo, digamos, la posibilidad de mejorar textos al fin del día. Sí me preocupa, insisto, que vayamos a la posibilidad de una votación artículo por artículo. Sin embargo, bueno, pongámosle fe de que vamos a poder llegar a acuerdos. Sin embargo, de eso yo coincido plenamente en que el proyecto siguen siendo parte de las recetas parciales de una falta de un plan de gobierno, de un plan económico integral que el gobierno nacional no tiene, no ha tenido, no tiene y no va a tener. O sea, va a terminar yéndose sin una clara muestra de lo que había que hacer en economía. Por otro lado, las propuestas y las alternativas, por supuesto que sí las hay, Carlos, y las hemos planteado también. Hemos planteado que se grave a los patrimonios que superen el valor del $1.000.000, por supuesto, porque hoy los organismos internacionales, tanto que les encanta escuchar la receta al gobierno nacional, bueno, justamente dicen que la factura de la crisis tienen que llevarla sobre sus hombros los que más tienen. Y los que más tienen, entre esos los que tienen patrimonio sobre el $1.000.000, que es una propuesta, puede revisarse. Adicionalmente a eso, hemos dicho que debe gravarse con una contribución especial a las telefonías celulares. Hemos dicho también que es importante gravar a todos aquellos que tuvieron remisiones en el último económico urgente, que son los grupos económicos más grandes del Ecuador. Es decir, propuestas hay.
también creemos que hay que grabar y contribuir en ese sentido la banca, porque si bien es cierto, la banca en ninguna parte del mundo es humana, bueno, mucho menos en el caso del Ecuador. Eso ya lo tenemos claro. Sí me parece que hay posibilidades de encontrar alternativas que le den dinero al país, que le den dinero al gobierno para enfrentar lo que vamos a decir, que tenga la posibilidad de las personas de acceder a salud, a medicina. Segundo lugar, que puedan acceder a una renta universal como están haciendo otros países mientras dura la emergencia. ¿Por qué no se ha hablado de ayudar a pagar la nómina de las empresas, como cual se podría denominar como un copago que luego después se cruzan las cuentas con el Estado? Claro que sí, por supuesto, alternativas las hay de manera inteligente, pero el proyecto que fue enviado es que la carga de la factura de la crisis no la paguen los que más tienen, sino los que menos tienen y la clase media. Es por eso que hoy, a pesar de que la base impositiva se aumenta de $500 a 700, bueno, 700 sigue siendo ese camillero que trabaja en el sector de salud, sigue siendo esa secretaria que quizás a algunos les parece poco lo que hace, pero que ayuda y que ha sido importante en este momento de emergencia. Así que creemos que sí debe también revisarse la base impositiva respecto de los trabajadores que tienen relación de dependencia y que puedan contribuir con parte de su salario. Lo otro, lo que son profesionales, comerciantes autónomos, ¿cómo es posible que el gobierno quiera o pretenda gravarles con una contribución teniendo en consideración sus ingresos del año 2019? Cuando, Carlos, en marzo pagamos el impuesto a la renta. Tenemos ya 7 semanas absolutamente paralizados. ¿Cómo le puedes pedir entonces a estos profesionales, a estos comerciantes autónomos, a estos emprendedores, que encima contribuyan respecto de lo que no han facturado? Porque no van a poder pagar, así quieran, no van a poder hacer. Así que sí me parece que el concepto por lo cual fue redactada la norma, dicen que es escrita por un pseudo asesor que fue muy conocido en la época bancaria, eso es lo que se conoce, un señor de apellido de la Torre. Bueno, nos está dando exactamente la receta para ir al abismo, no para salvarnos, sino para ir condenarnos al fracaso en el ámbito económico. Me parece que sí, que hoy tenemos que revisar los puntos en los cuales podemos mejorar. Yo no coincido con Vilma, yo soy contraria a los personajes excelsos en el Ecuador o iluminados que creen que pueden tener la potestad de controlar los fondos públicos. No me parece coherente. Para eso son las instancias pertinentes. Yo creo en la institucionalidad, creo que hay que respetar quiénes son los controladores de los recursos públicos. Iluminados no hay en este país. Todos tenemos igual categoría de ser ciudadanos. Por lo tanto, ¿quiénes los van a elegir? ¿Que van a ser los amigos de los de siempre, de la banca, de los grupos económicos poderosos, los académicos, los editorialistas? ¿Quiénes? ¿O no podría ser el pueblo llano, el hombre sencillo, la madre de familia que sabe más que nadie cómo se cuida la economía de un hogar? Así que en principio yo estaría en contra de los iluminados, que siempre digo, en este país no hay ciudadanos de primera o de tercera, hay ciudadanos y tenemos que aprendernos a tratar como tal. Quizás, Carlos, solo me permites aclarar que yo estoy absolutamente clara que los fondos que son públicos, porque efectivamente van a ir a una cuenta única, efectivamente tienen que ser manejados desde el sector público. Eso lo hemos dicho, porque técnicamente sí, pero a mí sí me parece que tiene que existir una veeduría y por eso hablo que podría ser un delegado de cada una de las funciones del Estado, pero ahí ya es potestad también de la propia Asamblea, si fuera el caso de saber designar a un ciudadano. Así es, a un ciudadano, que la mayoría de los ciudadanos somos ciudadanos de bien, somos ciudadanos honrados, somos ciudadanos que jamás le hemos metido la mano un centavo de los fondos públicos. Entonces yo creo que hay que buscar de esos ciudadanos para que puedan representarnos. Así es. Henry, nos preocupa, como a todos los ecuatorianos, que si bien es cierto, la salud es fundamental, es lo más preciado, es lo más generoso que tenemos de la naturaleza, la vida, pero la parte económica también es fundamental. Ya llevamos, como se lo ha expresado, 7 semanas de una obligación de quedarnos en casa. Esa gente que genera, estoy hablando desde el pequeño hasta el mediano y hasta el grande, que genera
trabajo, que ya el capital de trabajo, que es justamente poder cumplir sus obligaciones con su personal, ya empieza a tener una iliquidez. La banca, por más que ha ofrecido recursos, y en uno de nuestros programas lo hemos tenido también a Julio José Prado, para que informe cuál es el aporte que va a dar la banca privada. Hemos sido nosotros frontal. Si bien es cierto, la banca en los 3 últimos años ha ganado más de 1.500 millones de dólares. Lícitamente es cierto, porque es un negocio lícito. Pero este es el momento también de poner actitudes, de poner apoyo. Y tomamos de referencia nuevamente Argentina. La banca privada de Argentina hace unos pocos días resolvió prestar al 50% de su tasa de interés para el sector productivo que pague solamente el rol de trabajadores. Porque una forma de esta cadena productiva que permite desde lo local que todas las actividades convergen y se mueven. Y también nos preocupa el sector productivo empresarial, el grande, el mediano y el pequeño, porque en un momento dado va a colapsar. Hay ciertos sectores que van a colapsar y que van a tener problemas. Es cierto, el panorama no era tan fácil. Por eso que al inicio el gobierno quería que la contribución, especialmente el sector empresarial, sea valorado desde del 2018. Claro, el 2018 fue un mejor año que el 2019, lo sabemos, pero con esa circunstancia, con ese panorama, también hay que buscar el mecanismo. Estamos claros, tiene que contribuir el que más tiene, de igual manera tiene que hacerlo, es cierto. Tenemos casi 1.500 millones de dólares en deuda en firma en el SRI, que podemos ejecutar rápido eso y tener también liquidez. Pero toda esta metodología, toda esta problemática se encierra justamente al tema liquidez que hoy están pasando en la gran medida del sector productivo. A ver, vamos con calma porque hay que ir hilando la conversación un poco de lo que se ha dicho aquí, porque me ha tocado a mí, digamos, exponer al final y he escuchado algunas cosas que creo que hay que irlas hilando para ir haciendo una ruta de procesos, ¿no? Primero, en el momento que el gobierno, y ahí concuerdo con Marcela Guiñaga, dice, aquí hay estos 5 Illuminatis, todos estos iluminados. Primero, eso es una autodeclaración de que son netos. Comencemos por ahí, porque están diciendo, nosotros no podemos manejar, o sea, si no puedes manejar un fondo, ¿cómo manejas el país? O sea, comencemos por ahí. Es una autodeclaración de ser ineptos, y es decir, sé que como gobierno nadie confía en mí. O sea, existe una desconfianza completa en el gobierno. Eso es primero para ir marcando la cancha. Segundo, lo que plantea Vilma. Las vedurías en el Ecuador no pueden ser por Deloitte & Touche, no pueden ser por PricewaterhouseCoopers, no pueden ser por estos 2 Illuminatis que quieren ser veedores. Las vedurías en el Ecuador las pone el Consejo de Participación Ciudadana. Y por otro lado, la rendición de cuentas no las puede hacer Deloitte & Touche, ni PricewaterhouseCoopers, ni ninguna empresa. La rendición de cuentas la tiene que hacer el juez de cuentas, que es la Contraloría General del Estado. Entonces, comencemos marcando la cancha para que vean el error en concepción, tratarnos de convencer de que se van a llevar el dinero y no se lo van a chupar para lo que siempre ha sido, para que se dilapide. Entonces, yo no estoy de acuerdo en más impuestos a ningún nivel. Es que Cronfe tiene plata, entonces Cronfe se cae. No, señores. Yo soy un hombre muy generoso, ustedes pueden ver mi generosidad. Formé el Comité Especial de Emergencia por Coronavirus en Guayaquil. Estamos dando medicina a todos los hospitales públicos y privados, respiradores, millones de dólares en donaciones. No confundamos. Pero que la plata vaya a lo mismo, que es a que se diluya y no se resuelva nada, que es lo que ha pasado hasta ahora. No estoy de acuerdo. Porque entonces, ¿cómo tendremos que estar o locos o idiotas de pensar que haciendo lo mismo vamos a tener resultados diferentes? Entonces, por ahí no va. Voy a contestar con claridad. Esto es como cuando uno está en una empresa y la empresa está con un problema de liquidez tremenda, no sabes qué hacer. Lo mismo pasa en el país, lo mismo. Y hay que ordenar el pensamiento, por favor. Por eso es que yo a veces escucho en la asamblea y digo, por Dios, señores, pongamos orden. Me encantaría sacar un pizarrón y poner orden. Primero, la ley humanitaria y coyuntural. Como dijo Marcela, destroza a la clase media, a la clase profesional independiente, a la microempresa. De humanitaria no tiene nada. Vamos a lo coyuntural que dice Vilma. Si esta ley recauda 900 millones de dólares, va a recaudar, en ese exagerando, va a recaudar 900 millones de dólares en 9 meses. Es la peor
solución de liquidez coyuntural. Entonces, se muere la gente antes de los 9 meses cuando ya llega la plata. No resuelve la crisis sanitaria, la crisis de vida que tiene el Ecuador. No la resuelve. Y si va a resolver lo estructural, tampoco lo resuelve, porque lo estructural son 16.350 millones de huecos, que con 900 millones vas a cortar la economía, a quitarle sangre a un anémico, a que haya más despidos y que no resuelve el problema estructural, porque el problema estructural requiere otro tipo de cambios que tampoco están plasmados en la ley financiera. Porque la ley financiera que está tratando la comisión donde yo estoy debería de organizar y ordenar las finanzas públicas. ¿Y qué es lo que es? Un cheque en blanco para que este gobierno o el próximo le meta la mano a la seguridad social. Una puerta abierta, ya sin candado, para que este gobierno o un próximo le meta la mano a los gobiernos autónomos descentralizados, que hoy ni siquiera le pagan las rentas y peor, le deben más de 2 años de IVA. ¿Para qué es esto? Para borrar deudas a mis amigos y dejar deudas a los que son, borrar deudas de mis enemigos y dejar deudas a los que son mis amigos, sin ningún procedimiento de la Contraloría General del Estado establecido. Entiendo, ya la Contraloría ha mandado sus observaciones a la Asamblea. Entonces, esto no arregla ni lo coyuntural ni lo estructural. Primero empecemos con los conceptos. Si eso es así, no hay justificación para que este dinero se diga que es la única forma de que exista plata inmediatamente para salvar la crisis sanitaria. Porque en 9 meses que hay esta recolección, se murió la gente. Entonces, ¿cuál es la única forma para ahorita, para este instante? Más allá de que hay fórmulas de liquidez. Nosotros le hemos dicho, fórmulas de liquidez inmediata. Ya las voy a explicar rápidamente, pero ¿cuál es la única forma? Que lleguen recursos de afuera frescos. Ayer entraron 644 millones del Fondo Monetario Internacional. Bueno, se estima, ojo lo que estoy diciendo, que hasta finales de mayo, la primera semana de junio, entren recursos ya negociados con multilaterales y con fondos de afuera, que no son multilaterales, sino deuda comercial. Se estima que lleguen alrededor de 3.850 millones. Entonces, si llegan esos 3.850 millones, que ya comenzaron a llegar 644, que el día 7 llegan 500 millones del Banco Mundial, etcétera, para la próxima semana. Yo conozco cuál es la estructura de los compromisos con los multilaterales. Entonces, esa plata va a ser mucho más rápida y esa sí va a tener un efecto directo en la vida que cualquier otra fórmula que no va a resolver el problema estructural y que va a ser muy tarde para el problema coyuntural. Tenemos que entender eso como primer principio. Segundo, cuando yo digo hay que hacer un crédito de abono tributario, una propuesta que yo personalmente le he trabajado, es inmediato. Yo no sé quién dice que esto puede demorar 3 semanas, 4 semanas. Va a ser mucho más rápido que cualquier fórmula que se presenta en la ley. ¿Y por qué digo que es inmediato? El ministro de Economía, ¿cómo coloca bonos afuera? Hacen un bono, hay una mesa de negociación, buscan los inversionistas, coloca el bono. ¿Cuánto demora eso en la práctica? 2 semanas. Esto demora lo mismo. Si el ministro de Economía sale y busca las 50 más grandes empresas del Ecuador en áreas de petroleras, en áreas telefónicas, en el área bancaria, en el área bancaria. No nos podemos olvidar de los bancos, porque los 12.000 millones de dólares que dicen los bancos, y ojo aquí hago un paréntesis, no son recursos frescos, son renegociaciones de los créditos anteriores. Y perdón, nadie ha dicho en la banca si esos créditos nuevos, en el momento que tú como empresario llegas y dices refináncieme porque no puedo pagar, el crédito nuevo va a tener una tasa más baja o va a tener una tasa más alta de interés. Entonces, qué lindo hablar. Yo te refinancio, sí, yo te refinancio para hacer negocio yo, porque te voy a cobrar más caro. Entonces, a ver, vamos con calma, porque hay que entender el mundo real. El mundo real no es que a mí me refinancien y me refinancien con una tasa más baja. Si yo ya vi a entender al banco que yo no pude cumplir con mi obligación, la tasa de refinanciamiento siempre va a ser más alta. ¿Ustedes han visto compromiso de algún banco decir mantenemos la tasa de interés en la refinanciación de los 12.000 millones? Yo tampoco. Entonces, cuidado, despacio. Por eso digo despacio, porque esto no es una pelea política. Esto es un tema técnico.
El crédito de abono tributario, el gobierno no puede emitir más bonos. Vilma, revisen las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional. El gobierno no puede emitir bonos a diestra y siniestra. Pero el crédito de abono tributario es diferente, porque el crédito de abono tributario no es un papel que mañana puede valer 10 o puede valer el 38% de su valor, como pasa con el bono. El crédito de abono tributario es un cheque que entrega el gobierno a plazo. Es un cheque a fecha. 20% al próximo año, 20% al siguiente, así por 5 años para cumplir el 100% del valor del título que se llama crédito de abono tributario. La pregunta es, ¿quién va a ser solidario en este momento para comprar eso? No, primero tiene que ir el gobierno a hablar con las grandes empresas del país y decir, señores, ustedes cobran regalías por la telefónica, ustedes cobran regalías por el petróleo, ustedes se han llevado, las grandes constructoras se han llevado los contratos de grandes concesiones en el Ecuador. Señores de los supermercados y de las empresas farmacéuticas y de las empresas que les ha ido bien en este momento, más allá que el país está, señores, entonces se sienta uno y colabora. ¿Cómo colabora? No es gratis, no es gratis. Es un beneficio para el que colabora, es al revés. Es positivo colaborar. ¿Y por qué? Por eso es que había que pensar muy bien el mecanismo. Porque si una empresa recibe el crédito de abono tributario a cambio de dar no plata, un pagaré, te debo esto, gobierno, aquí está, a 5 años te doy el pagaré. El gobierno, al recibir el pagaré, no plata, le entrega el crédito de abono tributario a la empresa, que no lo puede vengar hoy, que lo va a devengar en 5 años. Entonces la empresa se queda con un crédito de abono tributario y entregó un pagaré, se queda con una deuda. El gobierno el pagaré lo descuenta en la bolsa de valores, en la banca nacional e internacional, porque esa empresa tiene alta facturación, alta rentabilidad, es de las 25 empresas más grandes del país, tiene espacio de financiamiento en cualquier banco nacional e internacional. Revisen ustedes si esas empresas muchas veces se financian aquí, ni siquiera eso, se financian en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el área privada, se financian en la Corporación Andina de Fomento, en el área privada, porque los intereses son más bajos que la banca local, tiene emisión de titularizaciones en el mercado. Entonces hay que entender. Entendiendo esto, el gobierno agarra ese pagaré, a la empresa no tuvo que soltar un centavo. Y ese pagaré que agarra el gobierno va a la banca y lo descuenta. Claro, por 100 le pagarán 99, 98, 97, no importa, pero el gobierno ya tiene la plata. ¿Qué pasa con la empresa? No ha botado plata, ha entregado un pagaré. La empresa se queda con la deuda en el banco a 5 años, pero tiene algo, tiene un crédito de abono tributario. Si la empresa necesita plata hoy, vende ese crédito de abono tributario y también la empresa se hace de dinero para solventar su crisis y mantener los empleos. Y si no necesita la plata hoy, cuando le venga el vencimiento del banco, paga con el crédito de abono tributario. Entonces, ¿tuvo el dinero el gobierno hoy? Sí. ¿Podemos resolver con ese dinero la crisis sanitaria? Sí. ¿Ahorcamos a las empresas que son la vaca que dan leche, que se llaman sus trabajadores? No, no la ahorcamos. ¿Mantuvimos los empleos? Sí. ¿Qué no se entiende? No. Esto es más rápido que la medida que estamos haciendo ahorita. Mucho más rápido. Cuando uno está en un comité de emergencia dentro de una empresa, se necesitan con mayor claridad tomar decisiones. Todo el mundo tira cartas sobre la mesa. Esas cartas hay que ordenarlas y luego ponerlas de mayor a menor en función de la necesidad, de la recaudación, de la velocidad, de lo que se quiere, del objetivo. Eso es lo único que yo estoy pidiendo. Señores, están equivocados. El país ya no aguanta más. Yo tengo empresas, ustedes saben que yo soy empresario. No sé cómo pagar el rol de pago. He hecho un esfuerzo sobrehumano, tuve que pagar el mes pasado hasta el 15 del mes las utilidades. Tengo cientos de personas trabajando conmigo. Señores, no es así de fácil hablar cualquier cosa. Esto no es, el mundo real es diferente. Por eso es que yo digo, no hay la fórmula que se está planteando, escúcheseme bien, no resuelve ni lo coyuntural, porque la plata no va a venir así. La plata llega en multilaterales y de este mecanismo hoy. Mecanismo de liquidez. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el Estado? De orientar el presupuesto a la crisis sanitaria. Vayan a ver el CERCOP.
¿Cuántas contrataciones en el portal de la CERCOP, señores? Hagan el trabajo. Vayan a ver cuánto licitación que no tiene que ver nada con la emergencia sanitaria. ¿Cómo me pides plata a mí para la emergencia sanitaria y tú la estás gastando como gobierno en otra cosa? ¿Cómo no se reestructura una deuda? ¿Cómo no se focalizan los subsidios? Nos olvidamos que el gobierno ahora tiene un ingreso por los subsidios. ¿Por qué ya no se habla de los subsidios? Porque si se hubieran liberado los subsidios, la gasolina valdría $1.20 el galón. Hoy vale $2.80. Entonces, ¿dónde está el $1.60? Eso no es un ingreso para el Estado. Con el precio del barril de petróleo, ¿cómo está? Por galón. Nos olvidamos de esa plata no existe. O sea, el subsidio vale cuando el Estado pierde, pero el subsidio no sigue valiendo cuando el Estado gana. ¿Dónde están los conceptos? Se cae por sí solo. ¿Dónde están los nuevos créditos internacionales? Multilaterales van a venir. Hay que trabajar los demás. ¿Dónde están las concesiones y alianzas público-privadas que transfieren a la gente del sector público al privado? Que en vez de ser gasto, es ingreso por la concesión y que bajan los costos de los servicios. ¿Dónde están los avances en las regalías? Por favor. Entonces, les puedo dar 1000 ejemplos de liquidez. Ninguno de esos es exactamente para mañana. Ni lo de la asamblea es para mañana. Lo que es para mañana es el dinero que venga el multilateral y el crédito a bono tributario, que podría estar listo en el país si se mueve el gobierno en 15 días, sin ahorcar a nadie. Pero no se entiende. Política. El Partido Social Cristiano se opone. No se entiende. Esto es un tema técnico, esto no es un tema político. Resolver un problema económico con la política no lo vamos a resolver nunca. El problema económico hay que resolverlo de manera técnica, utilizando la política para su favor, para mantener y sostener los empleos. Por eso yo no soy loco. Ayer dije con claridad, señores, ¿le apuestan a más impuestos o le apuestan a más empleos? ¿A qué le apuestan? Porque las dos no son compatibles en un momento en que el país está paralizado 7 semanas, como muy bien lo dijo Marcela, donde nadie puede generar facturas, nadie puede trabajar, no hay consumo, porque el consumo se fue al piso. ¿Y qué hace la economía? Pues el consumo, la transacción de alguien que vende algo, alguien que compra algo y el medio que es el dinero. Eso es lo que hace la economía. Entonces, señores, por favor, hay que ser conscientes que esto no resuelve el problema coyuntural, no resuelve 16.300 millones de dólares del hueco estructural que existe en el país. Y lo que sí tiene que hacer a manera de emergencia de ahorita, de hoy, no se hace. Entonces, ¿qué soluciones queremos dar a esto? Hasta ahí mi intervención, no me quiero robar más tiempo. Siempre será importante escuchar opiniones, criterios, y siempre le hemos dicho nosotros, hay que vivir la realidad, hay que realmente haber ejercido el trabajo para conocer varios temas importantes como estamos debatiendo, y eso queremos nosotros aportar con nuestro programa, a escuchar opiniones, criterios, e ir plasmando en realidad. Hay varias propuestas que hay que optimizarla y hay que trasladarla, hay que hacerla en realidad. Como siempre, el factor tiempo siempre será nuestro único adversario. Pero sigamos debatiendo, tenemos casi prácticamente alrededor de 20 minutos para ir finalizando nuestro programa. Creo que es importante mencionar, y hay que ir alineando las fuerzas que representan y que convergen al interior de la Asamblea buscando mecanismos de aporte, de soporte. Y yo creo que hoy más que nunca tenemos que unir esfuerzos, buscar voluntades, como lo hemos dicho, dejando a un lado nuestras posiciones ideológicas, partidistas, porque este es el momento de unirlo los ecuatorianos, y creo que en esa línea estaremos todos. Vilma, yo creo que ha sido enriquecedor, ha sido importante escuchar varios criterios. Se habla mucho del Estado obeso, se habla mucho que cada vez el Estado es más grande, pero el no escuchar a veces es uno de los grandes errores de los ecuatorianos. Ya tuvimos una primera manifestación que fue en octubre del año pasado, donde hubieron muchas voces a nivel del país, la movilización de la gente. Hablábamos de que hay que descentralizar y desconcentrar el Estado. Lo que hace un rato mencionaba Henry, el otro proyecto económico urgente busca a tener ya no un régimen presidencialista, sino un ministro de finanzas que tiene todos los poderes plenos, de poder hacer hasta acción, lo hace mismo la Contraloría, restarle capacidad autónoma a los gobiernos descentralizados que son electos por la voluntad soberana
del pueblo. Yo pongo un ejemplo siempre. El metro de Quito no se puede haber desarrollado si estuviera en vigencia esa ley, porque con toda seguridad el ministro de Finanzas le ha dicho, no, alcalde, esa hora no va. ¿Con qué derecho, con qué capacidad puede oponerse a los desarrollos, los planes de desarrollo local? Meterle mano, como se hablaba, a la seguridad social en todo el ámbito, la nuestra, la de los militares y la policía, no puede haber, son instituciones. La seguridad social es el pueblo ecuatoriano quienes aportamos, quienes hemos aportado toda la vida. Vilma, en ese escenario creo que es importante seguir construyendo el desarrollo del país. Sí, sin duda, y yo saludo realmente la exposición de Henry y de Marcela. Creo que los dos han dado propuestas concretas y creo que hay que asumirlas, analizarlas y ver cuál es el impacto. Pero sí hay que hacer una distinción del empresario y empresario, porque hay empresarios como lo es Henry, que paga sus impuestos, que entiendo paga salarios justos. La única manera, hay 3 mecanismos de redistribución de la riqueza que tenemos que tenerle claro, al menos quienes tenemos una visión de justicia social. Es que se pague efectivamente los impuestos, que no se le defraude al Estado, porque está defraudando también a todos los ecuatorianos, que no se busque cómo malversar los recursos para engañar al Estado, porque también hay de esas empresas, desgraciadamente. Y si no, ¿cómo entendemos que en este momento 1.500 millones se adeudan al SRI y han iniciado en procesos judiciales para no pagarle el impuesto a la renta? ¿Cómo entendemos eso en este país? ¿Cómo entendemos que se han sacado más de 30.000 millones de dólares fuera del país y no contribuyen realmente al desarrollo? Y decía Henry, que efectivamente yo reconozco que hay empresarios como tú, que ya no solamente están esperando dar una contribución, sino que generan iniciativas para ayudar a la gente. Eso es muy bien y es plausible, pero desgraciadamente no todos los empresarios son así. Hay empresarios que están buscando cómo menoscabar al trabajador, no pagándole lo que le corresponde en utilidades, no pagándole salarios justos y también en unos casos tratando de buscar y eludir cómo no asegurarle a la seguridad social, buscando otros mecanismos de contratación. Por eso es que yo hago énfasis en diferenciar a grandes, pequeños y medianos empresarios que aman al país, que le entregan todo al país, que generan trabajo y generan empleo, pero desgraciadamente también tenemos de nosotros. Y por eso es que acudimos. Yo conozco mucho de la base social y he aprendido tanto de la gente humilde, de la gente sencilla en los barrios durante 12 años como concejala y vicealcaldesa de Quito, a ver cómo es la solidaridad de esa gente pobre, cómo ellos ahora en esta tremenda situación que tenemos, no están pensando en su bolsillo y cómo colaboran unos a otros. Eso no podemos perder la solidaridad los ecuatorianos, que no nos quiten la decisión de colaborar. Se pueden utilizar otros mecanismos, pero no dejemos de lado, no podemos dejar de lado esa grandeza de corazón que tenemos los ecuatorianos para dar de lo mucho, de lo mediano, de lo poco que tenemos, dar para los que no tienen nada. Y por eso vamos a apoyar nosotros la creación de este fondo. Hay que buscar los mecanismos, sí. Sabemos que no va a solucionar el problema económico, por supuesto, lo hemos dicho desde el inicio. No es un programa, es un parche, sí, pero un parche que es de vida o muerte. Porque aquí o nos salvamos entre los que queremos aportar y colaborar, o nos hundimos. Porque si esperamos, desgraciadamente, tenemos que ir a una gran reforma también de la seguridad social. Este sistema tripartito no funciona. Sigue el Estado metiéndole mano, y lo ha metido desde la década pasada. ¿Qué hicieron con el Seguro Social? Que el Ministerio de Economía le dieron la facultad para que pues apruebe el presupuesto del Seguro Social. Jamás se dio eso, jamás. Y hoy pretenden meterle la mano con unas medidas camufladas, con unos lenguajes de letras chiquitas, para que creyeron que los asambleístas nos vamos a tragar el cuento, como pretendieron con la ley de eficiencia tributaria que archivamos. Hemos alertado a los ecuatorianos, no vamos a permitir que le metan a cuenta de riesgo fiscal
que salga el ahorro de los ecuatorianos, porque allí está el Seguro Social, el ISPA y el ISPO. Vamos a impedir eso. Como también creemos que tenemos que trabajar en esta ley de finanzas públicas para darle una protección. Aprovechemos entonces de esta ley para darle una protección a la seguridad social, que permitamos que se entreguen, que estas preasignaciones que están establecidas en la Constitución para la seguridad social queden determinadas y de esa manera más bien le blindemos, porque si quiebra el Seguro Social, quiebra el país. Ya eso le pasó a Uruguay, eso le pasó a Grecia. Aprendamos de lo que ha pasado con otros. Creo que a eso tenemos que encaminarnos. Yo hago un llamado, porque no quiero seguir concentrando la palabra, un llamado a que en este momento doloroso para el país, en este momento de tragedia del país, no dejemos de pensar en la unidad y en la solidaridad como elemento fundamental para salir, no al gobierno, a ese gobierno que no me interesa porque ha demostrado ser un gobierno corporativo que defiende los intereses de quienes no le representan. Nosotros vamos al pueblo y por ello vamos a apoyar realmente y vamos a mejorar estas dos leyes emergentes. Gracias, Vilma. Marcela, creo que el panorama cada vez se va siendo más complejo, pero asimismo hay mayores voces en función de buscar una solución, un mecanismo que nos permita a todos tener una mejor condición de vida y mejor paliar este momento que vivimos. Bueno, sí, indudablemente creo que estamos ante un hecho que requiere pues, de mucha creatividad para tomar decisiones técnicas. Ya lo ha dicho Henry bastante bien y creo que me parece que es una propuesta por demás sumamente interesante la que ha planteado el Partido Social Cristiano. Ciertamente podemos mejorar las propuestas, estamos y coincidimos que no es el momento para una recaudación, sino para otorgar liquidez a través de vías de financiamiento interno, por supuesto, creo que eso está absolutamente claro. También debemos proponer, por ejemplo, recuperar el medio de pago del dinero electrónico. Ya vemos lo que pasó con el dinero electrónico y también es indudable que tenemos que cuidar la salida de capitales y de divisas de la economía ecuatoriana. Yo creo que es indispensable mencionar que sí, la liquidez inmediata nos van a dar los créditos internacionales, que sean en condiciones blandas y favorables, evidentemente, para generar líneas de crédito más barato y que pueda inyectar liquidez a las empresas. ¿Para qué? Para asegurar el trabajo. Esa es una de las cosas importantes. Por eso hablábamos de una posibilidad de copago, anclado a que el Estado pueda ayudar a la nómina de los trabajadores de las empresas, que hoy requerimos eso, que las empresas no quiebren, que funcionen. Así que me parece que es indispensable decir que hay algunas cosas en las que coincidimos y tenemos que trabajar a perfeccionarlas para que puedan verse plasmadas en este proyecto de ley. En el caso del otro proyecto que tiene que ver de ordenamiento de las finanzas públicas, primero que no tiene ningún carácter de económico urgente porque muchas de esas disposiciones se ponen que tengan vigencia a partir del año 2022. Lo segundo, le mete la mano al bolsillo, así literal, a los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados, a las instituciones que mencionó Vilma, a la seguridad social en términos generales, a la seguridad de la policía y de los militares, y por otro lado también a los presupuestos autónomos de las universidades. Quisiera, Carlos, si me permites, en este espacio, acaban de reducir los presupuestos en el ámbito salarial de todas las universidades del país, con lo cual se darán por terminados todos los contratos de servicios ocasionales de los profesores de las universidades públicas y eso denota indudablemente más despidos y más clase trabajadora y clase media a las filas del desempleo. Nuestra voluntad de aportar, de construir, teniendo como eje central, sí, la justicia social. Si bien es cierto, nosotros no hemos apoyado las decisiones económicas que viene tomando este gobierno, nuestra forma de votación en muchos de estos proyectos ha sido contraria. Sí es menester decir que estamos en una posición de construir en la misma lógica de planteamientos que han hecho algunos de ustedes. Es decir, hay cosas en las que tenemos coincidencias, hay cosas en las que no las vamos a tener, pero que debemos tener una mirada de inyectar liquidez a la economía y en especial al empresariado y a las familias ecuatorianas en estas circunstancias.
Indudablemente, por eso yo decía que el tema de salud, que nuestro principal objetivo va de la mano del tema económico, y aquí hay que hacer varios ejercicios, estamos claros. Primero, hay que buscar el mecanismo de inyectar recursos a todo el sector productivo, reitero, el mediano, pequeño y grande, y lo hemos dicho con sobra de ejemplos. No puede ser que para el gran sector agropecuario haya créditos no llegan ni al 9%, pero en cambio para el micro y pequeño haya crédito al 21%, es decir, 2 veces y medio más. Es imposible. Si bien es cierto, el Ecuador ya tiene 21 años que se inventó tipos de crédito para el micro y pequeño, pero ya está demostrado hoy en día que esa segmentación o esa clasificación de las líneas de crédito ya no conviene, porque hay que buscar el mejoramiento de las condiciones de vida. ¿Cuál era el tema? Que porque su estructura financiera, su patrimonio, había mayor capacidad de riesgo al otorgarle un crédito al micro o al pequeño, que el grande tiene mayores garantías, es cierto, pero ahí están los números, como lo hemos demostrado. La morosidad que tiene el micro y pequeño realmente es poco, por lo tanto no puede haber una diferencia. Por eso, nosotros no estamos en contra del sistema financiero privado, pero hemos dicho con toda frontalidad, y lo han dicho ellos mismos, que no pueden ellos bajar las tasas de interés ostensiblemente porque ya tienen recursos captados de sus mismos clientes y no pueden ellos bajar el crédito. Por eso nosotros hablamos de la banca privada, la banca pública, perdón, para que el Estado inyecte recursos, que se lo permita a intereses más bajos. Aquellos ciudadanos tampoco que no están bancarizados para tener acceso directo al crédito y poder reactivar. Pero es cierto lo que dice también Henry ha expresado. Hay que buscar forma creativa e ingeniosa, que lo están dentro del sistema financiero, todos estos ejemplos, la venta anticipada, la titularización de muchas cosas. Pero también tenemos que ir a la parte global, tenemos que ir a renegociar de manera frontal la deuda. Hoy en día que los mismos organismos, reitero, multilaterales han anunciado que tenemos que tener esa compaginada. Miren, mucho se habla del tema de la deuda, que fue deuda cara, que fue deuda no en condiciones favorables al Ecuador. El mismo ministro de Finanzas ha dicho que una de sus fuentes de financiamiento es China. A diferencia de la deuda que tenemos con el resto de organismos multilaterales y diferentes organismos o banca privada, la diferencia, decía, con China es que China adicionalmente toda la deuda tuvo un seguro. Cualquier deuda que otorgó China lo hizo también compartida con un seguro que obligó al Estado ecuatoriano. Ahí me informa cómo se puede negociar y declarar en un momento dado un litigio que va a permitir de alguna manera también tener una forma de solventar la economía. Pero en esa coyuntura creo que es importante ir buscando, Henry, y ahí entramos ya a la parte final del día de cada uno de los compañeros. Gracias, Carlos. A ver, vamos un poquito contestando y voy a entrar en la parte de la ley financiera porque creo que es importante también entender lo que se nos viene en el debate mañana en la Asamblea Nacional. Primero, el órgano más sensible del cuerpo se llama el bolsillo. Esta es la realidad. Si no hay certeza y no hay seguridad jurídica en el país, la plata vuela. No va a haber ley restrictiva, no va a haber consenso. Si se siente que la plata que se lleva el gobierno se dilapida, no se utiliza, no va a la gente más pobre, a los desempleados, subempleados, a generar producción, la gente no tiene confianza. Y si no tiene confianza la gente, muy poco se puede hacer desde el punto de vista restrictivo, legalmente hablando. Saldrá la plata como sea del país, al costo que sea. Entonces, lo primero que hay que generar es una palabra mágica, confianza. Confianza que el propio gobierno la merma al autodeclararse incompetente para manejar fondos públicos. Entonces, ese es el primer punto de contradicción que tenemos. El segundo punto de contradicción que tenemos es la vida o la muerte está en función de la velocidad del dinero más que del monto del dinero. Puede venir 50.000 millones de dólares, ya en 2 años se murió todo el mundo por el COVID-19. No sirvió de nada para ese fin. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Tercero, la solidaridad
se practica todo el tiempo, igual que la responsabilidad social empresarial. Guayaquil, Marcela lo sabe, vive aquí. Esta quizás es la cuna de solidaridad de América, ni siquiera del Ecuador. La mayoría de los hospitales aquí en Guayaquil, la Junta de Beneficencia, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, las instituciones, Fascinar, la de los niños, la de los... Todo eso es a través de beneficencia. O sea que solidaridad aquí es lo que más hay. Aquí nos movimos rápido, se levantaron $3 millones en solidaridad para poder dar las medicinas que el propio gobierno no las tenía para curar a la gente. Pero la solidaridad y la responsabilidad social empresarial comienzan donde termina la ley. No son parte de la ley. Porque si son parte de la ley, ¿qué solidaridad es eso? Es cumplir con la ley. La solidaridad no se impone por ley. Eso hay que entender. Hay que tener muy claros esos conceptos. Si no es cumplir la ley, Cronfle es solidario, no, tienes que pagar su... Entonces, porque yo pago mis impuestos, soy solidario. No, tengo que pagar mis impuestos porque tengo que pagar mis impuestos. ¿Qué solidaridad es eso? Ninguna. Es cumplir con la ley. Entonces, hay que entender esos conceptos. Vamos al tema de lo estructural. La ley, ya no voy a repetirlo, le mete la mano a la seguridad social, al fondo de los militares, al fondo de los policías, le mete la mano a los gobiernos autónomos descentralizados, no pone las correcciones que se requieren para que no se lleven ya la plata del IVA, sino que se retenga. No ponen correcciones en cuanto al plazo de pago para lo que adeudan, que en realidad no la deuda, lo retienen porque la plata es de los GATS, pero no se la dan. No ponen controles sobre cómo borrar deudas, que tienen que haber procedimientos marcados por la Contraloría General del Estado, y encima le meten la mano a la educación del país, afectando a los estudiantes, sobre todo los estudiantes universitarios. Ya no discutamos eso, ya lo sabemos. O la ley se cambia o la ley no puede pasar. Punto. Y de urgente no tiene nada. Estoy de acuerdo con Marcela. Esto de urgente no tiene nada. ¿Qué es lo que nos vamos a topar en la Asamblea Nacional el día de mañana? Nos vamos a topar con una ley que está hecha por alguien de afuera. No quiero dar nombres de la Torre, no sé quién sea. Más allá que en políticamente correcto ya dijo que él fue el creador de la ley. En fin. Pero bueno, nos vamos a topar con una ley hecha afuera que no entiende que el Ecuador no es un Estado federalista. Entonces, la preocupación de la ley es que los GATS no quiebren al gobierno central cuando el gobierno central aquí en el Ecuador no es responsable de los gastos de los GATS. Entonces, comenzamos con un concepto de importar una ley. Eso es lo único que no hay que importar en el país, ley, pero aquí se importan las leyes. No se permite la importación de lo demás para bajar el precio de los productos, para que alcance más el salario, pero se permite importar leyes. Contradice la Constitución en varios puntos. Autonomía de la seguridad social, autonomía de los GATS, en los procedimientos establecidos en la Constitución en cuanto a la modificación de un presupuesto general del Estado por parte de la Asamblea Nacional, que no está en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, está en la Constitución, y peor aún, y lo más importante, redefine, haciendo caso omiso a la Constitución, lo que es el sector público en general, financiero y no financiero. Y ahí está la trampa, en esa definición de sector público, artículo 2, que dicho sea de paso, ni siquiera se aprobó en la comisión, pero está en el informe. Entonces, comenzamos a ver esto. Esa confusión también genera que al definir el sector público, sí genera confusión entre lo que es el sector público no financiero, la administración pública central y el sector público per se. Se contradice ella misma. Esta no es una ley nueva, señores, no se confundan. Esta ley lo que hace es modificar la ley anterior. Y al modificar la ley anterior, toma parte de los artículos de la ley anterior, los mete en esta nueva ley, y en esta nueva ley los redefine, y al redefinirlos ya no son compatibles con ese mismo artículo en la parte que no lo tomó de la ley anterior, ni con otros artículos no traídos a esta ley que están en la ley anterior. Entonces, esto es un Frankenstein. Además, es ilegal, más allá de inconstitucional, porque va en contra del COTAR, que define muy bien en su artículo 6 la independencia de los gobiernos autónomos descentralizados. Tiene problemas de técnica legislativa. ¿A qué me refiero a esto? Define un fondo para contingencias. Lo define 2 veces. Es el mismo fondo, pareciera que son 2, porque parte del fondo se alimenta de los ingresos permanentes y parte de los ingresos no permanentes. Pareciera que son 2 fondos, pero es uno solo. Y el fondo, que es uno solo, tiene 2 objetivos definidos en 2 artículos de manera distinta. Genera una confusión terrible. No es compatible, como ya lo dije, con los procesos en cuanto a eliminación de cuentas en la Contraloría General del Estado. Aquí no puede venir el gobierno a decir mañana borro la deuda interna porque se me da la gana para pagarle a los vendedores de bono afuera.
Nosotros no vamos a permitir eso. El mecanismo de borrar cuentas no cumple con ningún procedimiento del juez de cuentas, que es la Contraloría General del Estado. Elimina la planificación. El propio ministro, yo ya diría que aquí va a haber un presidente y un primer ministro. El primer ministro va a ser el ministro de Economía, porque se autodetermina el salvador, el mandante, se autodetermina el monarca del país. Entonces, señores, ¿qué es esta payasada? Pues? Entonces, aquí hay dos posibilidades. O esto se va a la basura y se archiva y hasta luego. O aquí sí, tenemos que ser muy firmes, porque esto es estructural. Esto no es la coyuntura, esto es la estructura de cómo va a funcionar el país. Impedimos de manera radical que se le meta la mano a las seguridades sociales, a los gobiernos autónomos descentralizados, a las universidades y a la educación del país, a los procedimientos de la Contraloría General del Estado y a que se le meta mano a borrar a diestra y siniestra las deudas como lo considera el monarca o el primer ministro que va a ser el ministro de Economía y Finanzas. Hasta ahí mi intervención. Gracias. Ya vamos a la despedida. Creo que ha sido un programa muy bien definido. Hemos escuchado a varias posiciones, buscando siempre el bien común. Yo sí quiero también, antes de finalizar, decir que tenemos durante este proceso de diálogo, hemos recibido varios mensajes. Primero, ayer y antes de ayer hubieron muchos despidos nuevamente en el sector de educación. Han sido cesados en función miles de profesores entre ayer y el día jueves. Ha habido despidos inclusive en el servicio de rentas internas. Lo expresó hace un rato Marcela en el tema de las universidades del país. Es decir, no hay la menor consideración al ser humano en este momento que estamos viviendo una tragedia. Creo que hay que tener un poco de sensibilidad, como le hemos dicho con absoluta fortaleza. Sus palabras finales, Vilma, no sin antes agradecerle su presencia, sus opiniones, sus criterios, han sido importantes y la ciudadanía jugará y va a ver las acciones nuestras cuando votemos estos dos proyectos de ley que llegaron a la Asamblea Nacional en calidad de económico urgente. Muchísimas gracias. Quisiera agradecer la invitación a ti, Carlos, agradecer pues, la posibilidad de conectarme con la ciudadanía de la hermosa provincia de Manabí. Decirles que ojalá en el pleno de la Asamblea podamos coincidir como lo hemos hecho ahora, podamos compartir algunos criterios y ojalá eso se pueda plasmar en una ley. Y tener absolutamente claro que esta propuesta de ley viene del Ejecutivo y que desgraciadamente en este sistema hiperpresidencialista que tenemos 30 días para aprobar la ley y si no la aprobamos, lógicamente hay que entrar en un proceso prácticamente entrará por el Ministerio de la Ley, a menos de que se decida el archivo. Y creo que al menos en lo que es la ley humanitaria, yo no estoy de acuerdo, creo que hay que avanzar más bien en buscar cómo canalizamos de mejor manera esos recursos. Nuestro compromiso será siempre con una visión social, con una visión de justicia social, para que realmente encontremos esos derroteros, ahora más que nunca indispensables en el Ecuador. Llamar nada más a los ecuatorianos a que siempre veamos que alguien que vive cerca de algún familiar, inclusive de algún vecino, de algún cercano que necesite de nuestra ayuda, no perdamos ese sentido de solidaridad ahora más que nunca, cuando sabemos que hay más de 5 millones de personas que vivían del día a día, que vivían de la venta informal, del trabajo autónomo y hoy realmente no tienen un centavo para llevar el pan de una familia. Esperar y confiar que no sean solamente los acuerdos, sino sean posiciones de definir y redefinirnos como país. Creo que es el momento de redefinirnos para qué somos buenos. Y yo creo que somos buenos para el emprendimiento. Somos el país con más alto número de emprendedores en la región. Pues vayamos a eso. Es una manera quizás de haber llegado, de haber tocado fondo, de estar en una crisis tan profunda para realmente orientar de mejor manera la economía, de orientar inclusive las relaciones sociales, laborales. Solo quiero concluir con un ejemplo. México decidió hace muchos años
no ser dependiente del petróleo. Y hoy, su producto de exportación, lo que ellos dicen, el oro verde, ellos venden el aguacate 300% más representa el ingreso de venta de exportación del aguacate que de petróleo. Ojalá podamos darnos cuenta que habernos sometido solamente al precio del petróleo y no haber fomentado la agricultura, no haber fomentado y darle un valor agregado a la agricultura, es lo que en este momento nos hace sentir mucho más desolados. Muchas gracias por la oportunidad y qué gusto compartir pues, con ustedes. Muchas gracias. Marcela, gracias por haber compartido este espacio en su programa Contigo Siempre, edición 271. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Un gusto compartir con los panelistas. Solamente para concluir rápidamente con hora el tiempo, decir que e invitar a los ciudadanos a estar pendientes de los debates, que sepan cuáles son las bancadas que defienden sus derechos, que sean y le pidan cuenta a los legisladores que prioricen intereses quizás de grandes capitales, de la banca o de ciertos grupos versus al interés colectivo, que es la de los trabajadores, de la clase media ecuatoriana, del pequeño, mediano y también del gran empresario. Ese empresario que genera responsabilidad social, ambiental, tributaria y que genera plazas de trabajo. Es muy importante decirles que nuestro compromiso será siempre en hacer propuestas que toquen, por supuesto, a los que más tienen y que se deje de lado a quienes menos tienen. Sin embargo, invitar a la ciudadanía a estar muy pendiente para que sepan qué legisladores, quiénes son quiénes y quiénes están lamentablemente hoy defendiendo los intereses de muy pocos o de algunos o de alguno que tiene intereses electoreros en el próximo 2021. Gracias, Marcela. Henry, como siempre, un agradecimiento por haber participado en su programa Contigo Siempre. Gracias a ustedes por la invitación. Ya como es mi última intervención, les agradezco a tanto a Vilma como a Marcela la participación, muy enriquecedora. Siempre hay que escuchar los diferentes puntos de vista. Concluyo con lo siguiente: la politiquería es decir que no se está de acuerdo con algo, sin embargo, votar por eso. Y eso es lo que hoy no puede pasar, que el discurso sea diferente al voto, porque finalmente el voto es lo que va a llevar consecuencias al pueblo ecuatoriano. Impulsar la ganadería, impulsar la agricultura, impulsar en ese ámbito la comercialización sin intermediarios, adquirir tecnología, importar semillas de alto rendimiento, generar banca de desarrollo. La mitad del país trabaja en la agricultura y nos da de comer a todo el país. Es sumamente importante en los temas estructurales. No se habla de eso en el proyecto de ley, no hay absolutamente nada en ese sentido. Las concesiones y las alianzas público-privadas para migrar la gente del sector público al privado, bajando el costo de los servicios, tampoco se habla. Ampliar la frontera del empleo, permitiendo la fracción de la jornada laboral sin caer en regresión, ni en precarización, ni en retroactividad, tampoco se habla. La reestructura de la seguridad social, que hoy en día todos los aportes, más del 20% se han convertido en un impuesto inútil, porque vemos que no dan ni siquiera servicios y no existe ahorro para la jubilación, tampoco se habla. De evitar que se dispongan arbitrariamente del impuesto al valor agregado de las rentas de los municipios, que son los gobiernos que están, o de las prefecturas, o de las juntas parroquiales, de los GATS en general, que son los gobiernos que hacen la obra para el pueblo y están más cerca del pueblo, tampoco se habla. De la transparencia de los balances del Banco Central, para que no exista esta cuenta única, que es un saco de alacranes, en donde lo que llega se lo chupa y no se sabe lo que hay, y todo el mundo cree que tiene lo que no tiene en esa cuenta única, tampoco se habla. De reestructurar un presupuesto general del Estado a base cero, en donde se empiece con las preasignaciones dispuestas en la Constitución en materia de salud y educación como primer requisito, frente a todo lo demás, desafortunadamente tampoco se habla. Entonces, aquí hay gobierno y asambleístas que le apuestan a terminar con los empleos, a reducir la economía, a destruir las empresas, a acelerar la crisis. Habemos otros que le apostamos al crecimiento económico, a los recursos frescos, a sostener los empleos, a desacelerar la crisis y finalmente a buscar una reactivación económica. Esto se resume en dos palabras. Esa es la realidad. O quieres más impuestos para integrar a la gente, o quieres más empleos
para sacar a las familias ecuatorianas adelante. Yo me inclino por los empleos. Los que se inclinen por los impuestos tienen que saber del pueblo ecuatoriano quiénes son, para que sepan que no representan al pueblo como asambleístas, sino que representan a los intereses del gobierno. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Muchas gracias. Creo que es importante haber escuchado los conceptos, los criterios. Nosotros de manera personal hemos presentado en este proyecto de apoyo humanitario varios articulados que buscan beneficiar, sobre todo el sector agropecuario. Sabemos que el Ecuador hoy más que nunca tiene que mirar hacia el sector agropecuario. Lo hemos visto en esta emergencia, gracias a Dios tenemos cómo alimentarnos porque ese sector agropecuario ha estado vigente, ha estado en la primera línea también proporcionándonos, ayudando, colaborando con ellos. Por eso hay que buscar, como le hemos dicho, créditos que permitan reactivar al sector agropecuario hoy más que nunca. Hemos hecho planteamientos también para fortalecer el sector turístico. El sector turístico es uno de los sectores más golpeados en esta crisis que vive el país y muy difícilmente va a poder solventar en el tema. Usted hablaba y hemos hablado del tema de seguir impulsando el sector productivo. El Ecuador, durante las 10 de la noche y las 8 horas del día siguiente, cuando menos consume energía eléctrica. El Ecuador, más del 90% de su generación es hidroeléctrica. Por lo tanto, estamos planteando nosotros que en ese horario haya una reducción de la tarifa eléctrica para impulsar el sector agropecuario, por Dios. La mejor hora para regar el sector agrícola es en horas de la noche. El sector acuícola, hoy día que el Ecuador es el primer país productor de camarón en el mundo, la mejor hora para bombear las piscinas de las camaroneras en horas de la noche. El sector industrial puede promediar el costeo entre la hora del día y hora de la noche. Eso va a permitir reactivar la economía. Tenemos dos competidores nuestros, que es Colombia y Perú. Ellos tienen moneda propia, se ponen mucho más competitivos con nosotros. Hay proyectos que permiten realmente reactivar y la parte social que nos interesa, mantener los mismos costos del año pasado que se pagaron de marzo a junio las planillas eléctricas, las planillas telefónicas, se paga este mismo año porque indudablemente ha crecido el consumo por estar en casa. Eso es lo que buscamos reactivar. Y por último, si bien es cierto, en la última ley económico urgente, el año 2018, aprobamos nuevamente una ampliación para los incentivos para lo que está establecido en la Ley Orgánica de Fomento Productivo. Recordemos que hay una acción de no pago del impuesto a la renta en los próximos 12 años para nuevas inversiones que se hacen exceptuando a Guayaquil y Quito. Hemos planteado que esta vez, como una forma solidaria, se incluya y se haga una ampliación de 2 años para que también se incluya Guayaquil y Quito en esta exoneración de nuevas inversiones, porque creo que es justo, la pandemia es a nivel de todo el Ecuador y siendo solidario, como lo han señalado ustedes, con lo cual nunca nos vamos a dejar de agradecer esa solidaridad que tuvo el Ecuador con nosotros los manavitas y los esmeraldeños en el terremoto del 2016. Queremos también ser recíprocos ahora, ampliando también esa excepción de no pago el impuesto a la renta para las inversiones nuevas en Guayaquil y Quito. Bueno, creo que ha sido importante seguir, no será ni la primera ni la última vez que nos acompañen ustedes. Creo que le han dado visos de mucha respetabilidad, como siempre buscamos nosotros, y sobre todo, que sea el ciudadano el que pueda ilustrarse de una mejor manera. Muchas gracias, si Dios lo permite, el próximo sábado llevaremos a cabo nuestro programa Contigo Siempre, edición 272. Muchas gracias. Gracias. Gusto, chao. Contigo Siempre, el programa de Carlos Bergman, tu asambleísta. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, desde las 8 de la mañana. Contigo Siempre, tu voz en la Asamblea Nacional. Carlos Bergman, tu asambleísta.